y quería compartir en esta mañana en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Es una palabra muy conocida, pero el Señor siempre se renueva y hoy nos va a hablar algo diferente, como a mí me viene hablando. En estos días estuve reflexionando sobre esta palabra. Capítulo 4, versículo 35. El título es Jesús calma la tempestad. Ya con el título podrán reconocer de la palabra que vamos a estar compartiendo. Y dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se inundaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vemos aquí en la palabra que hemos compartido, como les venía diciendo, el Señor me estuvo hablando y me hizo recordar este pasaje, este momento de Jesús con sus discípulos. Y leemos en el comienzo, en lo que hemos leído, dice que cuando llegó la noche. ¿Cuántas veces esa frase a veces la decimos con humor? ¿Sí? Se viene la noche. ¿Por qué? Porque se viene complicado. Era de noche, no se veía en el mar. Imagínense la situación. Usted póngase en el lugar de los discípulos. Era de noche en el medio del mar y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Fue una invitación de Jesús. Fue una orden o un mandato, una sugerencia de Jesús. Y los discípulos obedecieron. Jesús sabía a dónde los iba a llevar, sabía que iban a tener una prueba, que iban a pasar una tormenta. Amén. Y nosotros también, Dios tiene completo control de todo el universo, no solamente de nuestras vidas, sino de todo el universo. Esta pandemia que el mundo está viviendo fue permitida por Dios, como en esta historia que nosotros leemos, esta tormenta, Dios permitió que sus discípulos la pasaran. Y como hemos leído, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. O sea que las olas venían encima y era de noche, había tormenta, había mucho viento, las olas grandes y estaban entrando adentro de la barca y se estaban inundando. Usted tome dimensión de lo que estaban pasando. Pero mire el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si van a morir ahogados. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y en otras versiones dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están así temerosos? ¿Cómo no tenéis fe, hombres de poca fe?
Y en ese momento ellos temieron porque no entendían qué clase de persona era Jesucristo. Todavía no tenían conciencia del poder y la autoridad que Jesús tenía, de que su amigo tenía autoridad sobre esa tormenta, sobre el viento, sobre el mar. Y hoy en día nosotros eso ya lo sabemos. Sabemos que Él tiene toda autoridad para reprender el viento, la tormenta, para reprender cualquier enfermedad, cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Vamos a llamarla tormenta, como los discípulos la estaban viviendo. Sabemos de esta pandemia, sí, porque ya van muchísimos días que estamos en aislamiento, encerrados. Pero a su vez y a la par con esa pandemia podemos tener otras tormentas. Podemos estar sufriendo alguna enfermedad, algún malestar, podemos estar teniendo problemas en la familia, en el matrimonio, podemos tener problemas con los hijos, problemas legales, problemas, diferentes problemas en el trabajo o falta de trabajo, y vamos a poner como que son tormentas y que Dios nos lleva a atravesar esas tormentas para que Él muestre su gloria, para que nosotros sepamos quién es Él. Porque en el versículo primero que nosotros leímos dice: pasemos al otro lado. Él está con nosotros, Él junto a nosotros, y vamos a pasar esa tormenta. Está atravesando la tormenta junto a nosotros, no estamos solos. Y nuestra fe va a ser probada, como fue probada la fe de los discípulos también. Pero ellos se sorprendieron. Y lo que yo venía meditando es, una vez que ya no estaba Jesucristo, que murió, que resucitó, ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo, que es el que hoy está con nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene el mismo poder. Ese Espíritu Santo está en nosotros. Y Jesús les dijo una vez a sus discípulos: no se sorprendan de estas cosas que ustedes ven que yo hago, porque cosas mayores ustedes van a hacer. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo en nosotros, mayores cosas que las que hizo Jesús vamos a hacer. Y yo reflexionaba en esto. Esos discípulos seguramente se habrán enfrentado a otras tormentas. ¿Cómo la habrán pasado? ¿Con poca fe? ¿O habrán aprendido de su maestro? Porque ya tenían el Espíritu Santo en ellos y tenían ese poder y esa autoridad que Jesucristo tenía. ¿La habrán podido usar? Esa es la pregunta que yo me hago. Una vez que esta cuarentena pase, esta tormenta pase y que esta prueba de fe pase, ¿cómo nosotros nos vamos a parar enfrente al mundo, enfrente a las tormentas que próximamente vendrán? Seguramente vendrán otras tormentas. ¿Cómo nos vamos a parar? ¿Con la autoridad del Espíritu Santo? Qué bueno que podamos meditar, porque dice la palabra que nosotros no quedamos huérfanos. Jesús nos dijo: no estén tristes, porque yo les voy a mandar el Consolador, yo les voy a mandar mi Espíritu Santo. Qué bueno en este tiempo que la iglesia, que cada uno individualmente como iglesia podamos sentir ese avivamiento de su Espíritu Santo. Amén. Que busquemos cada día esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, para tener en nosotros ese poder, esa autoridad para enfrentar las tormentas, las próximas, las que van a venir. Que aprendamos de Jesucristo, que aprendamos lo que Jesucristo les enseñó a sus discípulos en esa oportunidad. Que Dios los bendiga. Quería compartir esa palabra con todos ustedes para que realmente sea de bendición, como lo fue para mi vida, porque me dejó pensando, me dejó reflexionando, a ver cómo yo voy a afrontar las tormentas que van a seguir viniendo. Esa autoridad que el Espíritu Santo nos da, esa autoridad, ese poder, el Espíritu Santo nos da. Que Dios los bendiga.
La paz del Señor esté con todos ustedes, ¿sí? Que podamos seguir meditando, seguir para adelante, seguir en el nombre de Jesucristo, en su bendito y hermoso camino. Que podamos seguir. Amén. Dios los bendiga.